Saludos estudiantes de la Cátedra de Física 2. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la ley de Coulomb y los efectos que tienen los cuerpos cuando se encuentran cargados eléctricamente y como consecuencia las fuerzas eléctricas que se derivan de ello. En primer término, vamos a indicar que la ley de Coulomb establece una relación cuantitativa entre las diferentes fuerzas de atracción y repulsión que hemos mencionado anteriormente, denominadas fuerzas eléctricas, y que producen una interacción entre los cuerpos cuando adquieren dichas propiedades conocidas como carga eléctrica. La ley de Coulomb establece que la fuerza de atracción o repulsión entre cualquiera de dos cuerpos, dos o más cuerpos cargados eléctricamente, es directamente proporcional al producto de las cargas que contienen dichos cuerpos y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa a dichas cargas. Esto quiere decir que mientras mayor sea la cantidad de carga que tengan los cuerpos, la fuerza de atracción o repulsión será mayor, y mientras mayor sea la distancia que existe entre ambas cargas, pues la fuerza de atracción o repulsión será menor. Matemáticamente la fuerza se calcula por la expresión F igual a constante eléctrica de Coulomb, producto de las cargas Q1, Q2 expresadas en coulombs y la distancia que separa dichas cargas elevada al cuadrado. Es importante acotar que esta constante eléctrica de Coulomb es un factor constante que más adelante explicaremos. La fuerza eléctrica entonces viene expresada en la unidad del sistema internacional kilogramos metros por segundo cuadrado, que comúnmente denominamos newtons. Las cargas Q1 y Q2 están expresadas en coulombs y la distancia que separa las cargas en la unidad de distancia del sistema internacional metros. La constante eléctrica de proporcionalidad, constante eléctrica de Coulomb, tiene un valor en el sistema internacional de 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombios al cuadrado. Esa es una constante, es un parámetro que vamos a usar siempre cuando vayamos a realizar los cálculos de fuerzas eléctricas en cuerpos que estén sometidos a cargas eléctricas. Esa constante eléctrica depende en forma indirecta de la permeabilidad del vacío, identificada con este parámetro epsilon sub 0. Y la permeabilidad del vacío no es más que la capacidad que tiene el espacio de ser atravesado por fuerzas eléctricas y tiene un valor en el sistema internacional de 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs al cuadrado sobre newton metro cuadrado. Al introducir esta constante en la ecuación, entonces se logra la proporcionalidad entre ambos términos para que la fuerza neta resultante que vayamos a calcular quede expresada en la unidad de fuerza que es el newton. Para analizar las fuerzas eléctricas, basándonos en la ley de Coulomb, es necesario primero establecer que las fuerzas eléctricas son cantidades vectoriales, por ende tienen una magnitud o un valor, tienen una dirección y tienen un sentido. Por lo tanto, una fuerza en forma vectorial se puede expresar como el producto de su magnitud por un vector que lo vamos a denominar en este caso vector unitario. Recordemos que un vector unitario es un vector que tiene magnitud 1 y que solamente sirven para direccionar los vectores en el análisis de un sistema vectorial. En este caso, entonces, la componente que tiene la fuerza pues será la magnitud de la fuerza y esa magnitud estará direccionada y tendrá un sentido de acuerdo a lo establecido por el vector unitario. También se pueden expresar de la siguiente forma. Si tenemos un sistema de eje cartesiano, entonces tenemos el eje X, que es donde estarían representadas las componentes de las fuerzas que intervengan en un sistema, en este caso de dos dimensiones, y el vector Y sería el que direccionaría todas las fuerzas que estén sobre el eje X. Por otra parte, el eje Y, en el eje Y estarían todas las fuerzas correspondientes a este eje, direccionadas por el vector J. Si estuviésemos hablando de tres dimensiones, entonces hablaríamos del eje Z y estaríamos hablando de un tercer vector unitario denominado K. En tal sentido, los vectores unitarios permiten solamente el direccionamiento de los vectores que vamos a analizar en nuestro sistema de fuerzas. De esta forma, nuestra fuerza, la fuerza eléctrica que vamos a calcular aplicando la ley de Coulomb, va a estar formada, si vamos a trabajar en dos dimensiones, por unas componentes en el eje X, que la vamos a denominar Fx, direccionada por el vector Y, y una componente en Y,
que la vamos a direccionar por el vector J. Esta representación de la fuerza se llama una representación rectangular, ya que representa las componentes en X y las componentes en Y del vector. Por otra parte, si trasladamos esas componentes en X y componentes en Y a un sistema de ejes cartesianos, trazamos entonces el vector F, y ese vector F determina entonces no solamente la magnitud que va a tener la fuerza, sino también la dirección y el sentido que van a tener, que es esa dirección y sentido en este caso es establecida por el ángulo. Aplicando la trigonometría a este triángulo rectángulo que se forma con el módulo de la fuerza y el cateto opuesto, en este caso FY, y el cateto adyacente, en este caso FX, si aplicamos el teorema de Pitágoras, entonces la hipotenusa, que es el módulo de F, va a ser igual a la suma de los cuadrados de F de X más F de Y, que serían, en este caso, ambos lados del triángulo, ambos catetos del triángulo. Y por otra parte, el ángulo lo calcularíamos aplicando el arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Recuerde que el arco tangente se deriva de la tangente de la función tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y el ángulo es, pues simplemente se proviene de despejar el argumento de la función tangente. Una vez que ya tenemos definidos estos conceptos básicos de fuerzas entonces, y de vectores, entonces vamos ahora a analizar qué sucede cuando tenemos dos cargas que están interactuando a una distancia determinada. En este caso, la carga Q1 tiene una carga de tipo negativa y la carga Q2 es de tipo positiva. Se ejercen entonces unas fuerzas de atracción, y esas fuerzas están identificadas en Q1 como la fuerza en la carga 1 debido a la carga 2, y en Q2 la fuerza en la carga 2 debido a la carga 1. Por eso aparecen F12 y F21. Como ambas cargas son las únicas que están interactuando en el sistema, pues F12 y F21 tendrán la misma magnitud, pero tendrán diferentes direcciones y sentido, es decir, van a tener una dirección y sentido contrario. Y la distancia R es la distancia que separa a ambas cargas. Si ahora las cargas son de igual naturaleza, es decir, o son ambas negativas o son ambas positivas, entonces las fuerzas van a estar representadas ahora en dirección contraria al caso anterior. Fíjense que aquí, al ser las dos cargas negativas o positivas, los módulos, en este caso F12 y F21, para ambas cargas son iguales. Lo único que cambia es la representación de las fuerzas que intervienen en el diagrama. Matemáticamente, para poder calcular las fuerzas que intervienen en este sistema, simplemente aplicamos la ley de Coulomb, diciendo que F12 es el producto de la constante eléctrica por el producto en coulombs de ambas cargas, dividido entre la distancia que separa las cargas elevada al cuadrado. Bien sea F12 o F21, cualquiera de las magnitudes que calculemos van a ser la misma, ya que solamente están interviniendo las dos fuerzas en este ejemplo. Ahora, si vamos a hacer el análisis para más de dos fuerzas, entonces analicemos este sistema. Tenemos acá la carga Q1, tenemos acá la carga Q2 y Q3. En la carga Q1, las fuerzas que intervienen serían entonces la carga 1 y la interacción que tiene con la carga 2. Por eso representamos en primer término a la fuerza en la carga 1 debido a 2. Y hay una fuerza de atracción, por eso la dirección de la fuerza es hacia abajo, hacia la carga 2, porque hay una fuerza de atracción, acercándose, vamos a decirlo así, hacia la fuerza 2. Mientras que la fuerza en la carga 1 debido a la carga 3, como también son de diferente naturaleza, pues también entonces la fuerza 13 se expresa hacia la carga Q3. Por otro lado, en la carga Q2 interviene una fuerza de atracción que sería la fuerza en la carga 2 debido a la carga 1, una fuerza de atracción que tendría esta dirección, ya que apunta hacia la carga Q1, mientras que la carga Q2 con respecto a la carga Q3, como son de igual naturaleza, es decir, ambas son positivas, entonces la fuerza ya no tiende a acercarse, sino que tiende a alejarse. Por eso se representa en sentido contrario hacia la dirección de la carga Q3. Y en este caso la fuerza quedaría identificada como F23, fuerza en la carga 2 debido a la carga 3. Y las fuerzas que intervienen en la carga 3 pues sería la F31 y la F32. La F31 es la fuerza en la carga 3 debido a la carga 1, y la F32 es la fuerza en la carga 3 debido a la carga 2. Matemáticamente volvemos a aplicar la ley de Coulomb, y
para cualquiera de los casos, pues simplemente es el producto de las cargas por la distancia que las separa. En este caso, entre la carga 1 y la carga 2, la distancia es C. Entre la carga 2 y la carga 3, la distancia es A. Y entre la carga 1 y la carga 3, la distancia es B. Sustituyendo los respectivos valores, podremos calcular bien sea F12 o F21, F23 o F32 y F13 o F31. Es importante acotar que F13 y F31 tendrán la misma magnitud, pero dirección y sentido contrarios, al igual que F12 con F21 y F23 con F32. Si queremos hacer un análisis entonces vectorial para el cálculo de las fuerzas, es necesario considerar los valores de las cargas que se encuentran ubicadas en el sistema anterior, y se determina entonces el análisis de fuerzas netas se hace para determinar entonces, utilizando lo que se denomina en física el diagrama de cuerpo libre, la fuerza resultante que se ejerce en cualquiera de las cargas que nos den en un momento dado. Si volvemos al caso anterior y hacemos el cálculo de la fuerza resultante en la carga 3, el análisis establece entonces que tendríamos que usar la fuerza 32 y la fuerza 31, que son las que están presentes, viendo el sistema desde la perspectiva de la carga 3. La fuerza resultante entonces, o fuerza neta resultante, sería la suma vectorial de F32 y F31, que es lo que se refleja en esta expresión. Sustituyendo entonces F32 por sus componentes, ¿cuáles son las componentes? Proyectamos hacia el eje X, tendríamos la componente en X, proyectamos al eje Y, tendríamos la componente en Y. Entonces aquí tendríamos que la F32 estaría formada por la componente en X, direccionada por el vector unitario Y, más la componente en Y, direccionada por el vector unitario J. Lo mismo sucede con F31, F31 en X y F31 en Y. Nótese que en el caso de F31 no hay una componente en el eje Y, porque el vector 31 está montado, F31 está montado justo sobre el eje X. Por ende ya debemos suponer que este parámetro F31Y valdrá 0. La fuerza neta entonces, o fuerza resultante, quedaría agrupando los términos del eje X y los términos del eje Y direccionados por el vector Y y J respectivamente. Pues entonces la fuerza resultante sería F31X más F32X direccionados por el vector Y, que sería entonces la resultante a lo largo del eje X, más F32Y, que es la única que interviene en el eje Y direccionado por el vector J. Una vez que ya tenemos ubicados y organizados los segmentos de los vectores en los ejes X y Y, pues simplemente aplicamos la ley de Coulomb para calcular las respectivas fuerzas. F31 lo calculamos por el producto de Q1 por Q3 entre la distancia que separe a esas dos cargas. F32 pues sería el producto de Q3 por Q2 entre la distancia al cuadrado que separa dichas cargas. Y el coseno de beta en este caso interviene para calcular el F32X, ya que si aquí se forma un triángulo rectángulo, estaríamos trabajando con este cateto, que es el cateto adyacente en relación al ángulo beta. Por eso entonces multiplicamos por el coseno de beta. Mientras que para el cálculo del F32Y, que sería este segmento que estaría proyectado hacia el eje Y, estaríamos trabajando entonces con el cateto opuesto. Por eso aparece acá el producto de F32 por el seno de beta, direccionado por supuesto por el vector J. El ángulo de la fuerza resultante, que sería identificada con este vector Fn, pues sería entonces el arco tangente de la componente que obtenga el vector resultante en Y, que sería Fy, sobre la componente en X, que sería Fx. Para poder clarificar mejor estos conceptos, vamos entonces a apoyarnos en la guía de ejercicios propuestos, y a través de los ejercicios prácticos que realizaremos en las clases presenciales nos podrán corroborar lo que estamos planteando. Bien, hasta aquí entonces la parte correspondiente a ley de Coulomb y fuerzas eléctricas, y estaremos atentos para cualquier otra clase posterior. Saludos y feliz día.